Lo primero que te impacta de este lugar es la magnitud del edificio. Es una ciudad fantasma con apartamentos fantasmas. Todas estas casas han sido vendidas, pero nadie se ha mudado. Construyeron castillos en los que nadie vivió, ciudades para millones que terminaron resonando como tumbas, pueblos enteros tragados por la arena, ahogados por el mar o quemados desde abajo. Los tesoros pertenecían a 2 ciudades hundidas que se pensaban eran materia de mito. Aquí está nuestra corresponsal de artes, Brenda Imano. Estos lugares estaban destinados a prosperar hasta que algo salió terriblemente mal. Desde ruinas en el Ártico hasta ilusiones en el desierto, no creerás lo rápido que se derrumbaron los sueños. Y cuando escuches por qué miles huyeron de Pripyat de la noche a la mañana, entenderás por qué nadie jamás volvió. Número 20. Burj al-Babas, Turquía. Querían un cuento de hadas de lujo. En su lugar obtuvieron filas de castillos vacíos. En 2014, el grupo Sarot comenzó a construir más de 700 mini palacios de piedra en Mudurnu, un pueblo ubicado entre Estambul y Ankara. Cada uno estaba diseñado como un castillo francés, con toda y sus altas torres. Los precios: entre $370.000 y $530.000 por unidad. El mercado objetivo: compradores adinerados del Medio Oriente. Había grandes planes, un centro comercial, spas termales, incluso un cine, todo alimentado por las aguas termales de la región, donde el agua subterránea hierve a más de 150 grados Fahrenheit. Eso es enorme. Se suponía que estas casas tendrían sus propios baños privados de, digamos, agua termal, pero para el año 2018, solo aproximadamente la mitad de las casas tenían compradores. Luego, la economía se desplomó. Los precios del petróleo bajaron, los inversores desaparecieron, la empresa debía más de $27 millones y se declaró en bancarrota. Hoy, Burj al-Babas es una fantasía congelada. Cientos de cascarones de castillo, sin vida y encerrados detrás de cercas. A los locales nunca les gustó, los ambientalistas odiaron que los árboles fueran talados. Y sin embargo, todavía está en pie, atormentando el campo turco con sueños que nunca se completaron. Número 19. Ciudad de Ordos, Mongolia Interior, China. Si Burj al-Babas fue un cuento de hadas interrumpido, la ciudad de Ordos fue un megasueño que sobrepasó la realidad. Construida durante el auge del carbón a principios de los años 2000, el distrito Kambashi en Mongolia Interior se suponía que sería la joya de la corona de la expansión moderna de China. Los funcionarios del gobierno invirtieron miles de millones, planeando una ciudad futurista para más de 1 millón de personas en 130 millas cuadradas. Calles, torres, estadios, todo construido. Pero para 2009, la mayoría de los edificios estaban vacíos. Los titulares internacionales la llamaron la ciudad fantasma, especialmente después de que la periodista Melissa Chan caminara por vecindarios tranquilos con más perros callejeros que residentes. Pero algunos dicen que esa etiqueta fue injusta. But what about this ghost city thing? Do you think it'll... It needs some time, but the ghost will be gone. El autor Wade Shepard lo llamó un trabajo en progreso. Y tenía razón. Para el año 2017, la población había alcanzado más de 150.000, pero ese crecimiento tuvo un costo. Los residentes a menudo eran trabajadores del gobierno trasladados. La calidad de la infraestructura fue cuestionada. Algunos edificios se agrietaron en pocos años. Aún así, ahora mismo Kambashi está viva, más o menos. Hay un museo, una biblioteca y un aumento lento pero constante de la población. Pero sigue siendo una ciudad que corrió antes de poder gatear. Todo brillo. Poca alma. Número 18. Pripyat, Ucrania. Luego está Pripyat, no abandonada por la economía sino por el desastre. Construida en los años 70 para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, Pripyat era una ciudad modelo soviética. Cerca de 50.000 personas vivían allí, la mayoría familias jóvenes. Lo tenía todo: escuelas, hospitales, tiendas, cines e incluso un parque de diversiones con una rueda de la fortuna que iba a abrir el 1 de mayo de 1986. Pero el 26 de abril, el reactor número 4 explotó. El peor desastre nuclear de la historia ocurrió a 3 kilómetros de distancia. Ha ocurrido un accidente nuclear en la Unión Soviética y los soviéticos han admitido que sucedió. La parte escalofriante. A los residentes no les dijeron de inmediato. La evacuación solo comenzó 36 horas después. Llegaron autobuses. Las familias se fueron pensando que regresarían en unos pocos días. Nunca lo hicieron. Hoy, Pripyat está congelada en el tiempo. Las pizarras todavía tienen lecciones. Los juguetes están en el suelo. La naturaleza ha invadido, reclamando cada ventana y pared. No es solo un pueblo fantasma, es una cápsula del tiempo. Y con el auge del turismo oscuro y los medios centrados en Chernóbil, se ha convertido en un símbolo, no de abandono, sino de cuán rápido puede cambiar todo. Número 17. Krakow.
Italia. Algunos lugares se desvanecen lentamente. Craco, en el sur de Italia, se desmoronó poco a poco. Fundada antes del siglo XI, la ciudad en la cima de una colina se encontraba a 400 metros sobre el valle, protegida por acantilados y coronada con palacios nobles. Tenía universidades en el año 1300, castillos usados como prisiones y hogares transmitidos de generación en generación. Pero no pudo superar a la naturaleza. Una plaga golpeó en 1656, matando a cientos. En los años 1800, la agricultura fracasó y más de 1000 residentes huyeron a América. Luego vinieron los deslizamientos de tierra. En 1963, la infraestructura defectuosa causó que el suelo se deslizara. The football pitch had disappeared and even the retaining wall that was meant to guard against landslides had gone. Para 1980, después de una inundación y un terremoto, el pueblo fue abandonado definitivamente, pero no fue olvidado. Hoy en día, Craco es famoso de una manera diferente, como un telón de fondo cinematográfico. Desde La Pasión de Cristo hasta Quantum of Solace, es un pueblo fantasma con créditos de Hollywood, y las leyendas persisten también, como la historia de la reliquia de San Vincenzo que se negó a ser robada. Llévame a casa y dame música, se dice que susurró una voz. Y cada año, la música sigue resonando en Craco en su nombre. Número 16. Rogù di Vecchio, Italia. Al igual que Craco, Rogù di Vecchio se aferra a un acantilado, pero en este caso, a las montañas Aspromonte. Fundado alrededor del año 1050, el pueblo se encontraba alto sobre el río Amendolia. Era escarpado, remoto y antiguo. La gente hablaba griego, un dialecto con raíces en los antiguos colonos griegos. Incluso se cree que el nombre Rogudi proviene de palabras que significan lleno de grietas o áspero, y lo era. La vida allí era aislada, con senderos estrechos y un terreno peligroso. Pero el desastre finalmente empujó a los residentes a irse. En 1971 y nuevamente en 1973, inundaciones y deslizamientos de tierra azotaron. Se volvió demasiado peligroso quedarse. El gobierno ordenó una evacuación y se construyó un nuevo asentamiento, Rogù di Nuovo, en la costa. El pueblo antiguo fue abandonado. En este momento, Rogù di Vecchio permanece en silencio. La naturaleza es ahora la única residente. El musgo cubre los pisos, los árboles crecen a través de las ventanas. Sin embargo, los viajeros aún vienen, atraídos por la belleza inquietante de un lugar que alguna vez habló griego bajo cielos italianos y que ahora susurra a través del viento. Si aún no has hecho clic en suscribirse y en el enlace, hazlo ahora. No querrás perderte lo que viene después. Número 15. Hutuan, China. De los acantilados a las costas, a continuación nos dirigimos a la isla Shengshan, al este de Shanghái. Hutuan fue una vez un bullicioso pueblo pesquero. En la década de 1950, más de 3000 personas vivían allí, ganándose la vida del mar. Tenían casas apiladas en colinas verdes, una escuela y un puerto en funcionamiento. Pero el lugar era complicado. Las entregas eran difíciles, las escuelas y los servicios médicos estaban lejos, y a medida que la pesca se volvía más competitiva, los residentes comenzaron a mudarse. Podemos ver que todo el pueblo parece estar completamente desierto. Para el año 2002, Hutuan estaba abandonado, pero entonces ocurrió algo extraño. La naturaleza no solo se adueñó, lo hizo bellamente. Las enredaderas tragaron casas, las plantas envolvieron las entradas, todo el pueblo se volvió verde. Las fotos de este pueblo que se desvanecía se hicieron virales en 2015. Para 2017, se construyó una plataforma de observación. Ahora, hasta 90.000 turistas visitan cada año. Algunos antiguos lugareños han regresado como guías. Hutuan puede estar vacío, pero está lejos de ser olvidado. Prueba de que incluso después de que un pueblo se desvanece, puede florecer nuevamente de formas inesperadas. Número 14. Isla Hashima, Japón. De colinas verdes a mares de concreto, la isla Hashima, también conocida como Gunkanjima o Isla Acorazado, se encuentra frente a la costa de Nagasaki, Japón. El carbón fue descubierto allí en 1810, pero la minería seria no comenzó hasta finales de la década de 1880, cuando Mitsubishi tomó el control. Construyeron muros de contención, bloques de viviendas y el primer rascacielos de concreto reforzado de Japón para 1916. En su apogeo en 1959, Hashima tenía más de 5.000 personas amontonadas en un espacio de menos de 1 kilómetro cuadrado. Era el lugar más densamente poblado del mundo. Pero no toda su historia es motivo de orgullo. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajadores forzados coreanos y chinos fueron obligados a trabajar en condiciones brutales. Cientos murieron. Cuando el carbón disminuyó en los años 60, Hashima también lo hizo. Mitsubishi cerró todo en 1974. La isla fue abandonada al mar. Durante más de 30 años estuvo abandonado, una espectral losa de concreto, pero en 2009 se reabrió al turismo y en 2015 se añadió a la lista de la UNESCO, no sin controversia, dado su historia. Hashima ahora se erige tanto como advertencia como testigo. Número 13. Bodhi,
California, Estados Unidos. Shijashima era una industria atrapada en una isla. Bodhi era el lejano oeste congelado en polvo. En 1859, William S. Bodhi encontró oro cerca del lago Mono. Murió en una tormenta de nieve poco después, pero el pueblo que tomó su nombre se convirtió en una ciudad en auge. Para 1879, Bodhi tenía cerca de 7.000 personas, 2.000 edificios y una reputación de peligro. Se decía, adiós Dios, nos vamos a Bodhi. Los salones bordeaban las calles, los tiroteos eran normales, pero tan rápido como creció, Bodhi cayó. El oro se agotó, la gente se fue. Los incendios en 1892 y 1932 destruyeron gran parte del pueblo. A mediados del siglo XX, Bodhi estaba casi desaparecido, pero no olvidado. En 1962, California lo convirtió en un parque histórico estatal. Desde que este lugar se convirtió en un parque histórico estatal, se volvió ilegal tomar cualquiera de los artefactos que quedan, así que... Hoy, Bodhi se conserva en un estado de deterioro detenido. Puedes caminar por sus calles, mirar dentro de las casas, ver camas, libros y botellas de cerveza dejadas atrás. Es el viejo oeste en pausa, no borrado. Número 12. Pyramiden, Svalbard, Noruega. Pyramiden no solo era frío, era la Unión Soviética en el Ártico. Nombrado así por una montaña cercana con forma de pirámide, el pueblo minero fue construido por Suecia en 1910 y vendido a los soviéticos en 1927. Lo transformaron en un paraíso congelado. Invernaderos, granjas de cerdos, un salón cultural y la estatua de Lenin más al norte del mundo vigilando la plaza del pueblo. Para la década de 1980 vivían allí alrededor de 1.000 personas, en su mayoría ucranianos. Pero la minería de carbón en temperaturas bajo cero no era barata. Después del colapso de la Unión Soviética, el dinero se agotó. En 1996, un accidente aéreo mató a más de 140 trabajadores. 2 años después, la ciudad cerró completamente. Avancemos rápido hasta ahora. Pyramiden está congelado en el tiempo. Los edificios todavía están en pie. Las habitaciones todavía tienen máquinas de escribir, tazas de café, incluso pianos. Unos pocos cuidadores regresan en verano para guiar a los turistas, pero durante la mayor parte del año, Pyramiden está en silencio. Un fantasma soviético envuelto en nieve, mirando sobre aguas heladas, con su martillo y hoz aún intactos. Número 11. Akarmara, Abjasia. Luego nos dirigimos al Mar Negro, a una ciudad construida en guerra y destruida por ella. Akarmara, fundada en 1938, fue creada por la Unión Soviética para los mineros de carbón. Después de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra alemanes fueron traídos para construirla. El resultado: un pueblo lleno de arquitectura al estilo europeo, edificios con arcos, balcones elegantes y una estación de tren tranquila. Parecía más Alemania que Georgia. Para la década de 1970, 5.000 personas llamaban hogar a Akarmara, pero los años 80 trajeron un colapso económico. Luego, en 1992, estalló la guerra entre Georgia y Abjasia. Cayeron bombas, las familias huyeron, los edificios se abrieron, solo un puñado de residentes se quedó. Hoy en día, alrededor de 35 personas permanecen. El resto, desaparecido. La naturaleza ha tomado el control. Los árboles crecen a través de los pisos. La hiedra escala las paredes de los apartamentos. Las cabras deambulan libremente por los mercados silenciosos. Akarmara aún se mantiene en pie. Medio hermoso, medio en ruinas. Un pueblo atormentado por la historia pero demasiado orgulloso para caer por completo. Número 10. Kolmanskop, Namibia. Antes de mucho tiempo, los buscadores de fortuna llegaron y para 1912, Kolmanskop era una ciudad próspera en el desierto. ¿Qué sucede cuando los diamantes se convierten en polvo? Kolmanskop, en el desierto de Namib, responde eso. En 1908, un trabajador ferroviario llamado Zacarías Lavalas encontró una piedra brillante cerca de Luderitz. Era un diamante. Y uno de los mayores productores de diamantes del mundo. Los colonos alemanes llegaron rápidamente. En cuestión de meses, Kolmanskop floreció en una utopía desértica con un teatro, una fábrica de hielo, una escuela, un hospital y la primera máquina de rayos X en el sur de África. En su apogeo, tenía más de 1.000 trabajadores y suficientes diamantes para hacer ricos a las personas de la noche a la mañana. Pero el auge no duró. En la década de 1920, se descubrieron campos de diamantes más ricos más al sur. Los residentes empacaron sus cosas. Para el año 1956, el pueblo estaba desierto. El desierto avanzó, la arena enterró las casas, el viento aullaba a través de las ventanas rotas. Hoy, Kolmanskop es el sueño de un fotógrafo. Casas fantasmas llenas de dunas de arena hasta las rodillas, puertas medio tragadas, candelabros colgando sobre el vacío. Su lujo y decadencia encerrados en la misma habitación. Número 9. Goldfield, Arizona, Estados Unidos. Ahora estamos de vuelta en el oeste americano, cerca de las montañas de la superstición. Goldfield nació en 1892 después de que los buscadores encontraran una veta de oro. En cuestión de semanas, surgió un pueblo. Salones, pensiones, una escuela, una carnicería y más de una docena de negocios bordeaban las calles.
En su auge, Goldfield tenía alrededor de 4.000 residentes. Pero debajo de la emoción había un problema. La veta de oro era inestable. Para 1898, colapsó, y con ella, los sueños del pueblo. La oficina de correos cerró, los negocios desaparecieron. Goldfield se convirtió en un pueblo fantasma. A post office was established in this mining settlement, officially turning it into a town. A principios de los años 1900, el empresario George U. Young intentó revivirla renombrándola como Youngsburg y abriendo nuevos pozos. Funcionó brevemente. In the early 1900s, a prosperous businessman named George Young introduced modern mining equipment and decided to revive the mines. Pero cuando Young murió en 1926, la segunda oportunidad del pueblo se desvaneció. Durante décadas, Goldfield permaneció en silencio. Luego, en 1984, Bob Scu se compró el sitio y comenzó a restaurarlo, utilizando planos originales y estructuras sobrevivientes. Ahora es un museo viviente. Puedes recorrer las antiguas minas, ver recreaciones de tiroteos o tomar una cerveza de raíz en el salón. Goldfield pudo haber caído 2 veces, pero se recuperó no como una mina, sino como un recuerdo. Número 8. Calico, California, Estados Unidos. Colinas coloridas, finales en blanco y negro. Calico tomó su nombre de las rocas de colores del arco iris en el desierto de Mojave. En 1881 se descubrió plata. Eso desencadenó una fiebre. 500 minas, más de $20 millones en plata extraídos del suelo en solo 12 años. En su apogeo, Calico tenía salones, hoteles, un mercado de carne, distrito escolar y su propio periódico. Para 1896, los precios de la plata se desplomaron. Para el cambio de siglo, Calico estaba casi vacío. Luego vino Walter Knott, sí, el fundador de Knott's Berry Farm. En 1951, compró Calico y lo restauró usando fotos antiguas y recuerdos locales. En 1966, lo donó al condado de San Bernardino. Actualmente, Calico es un parque regional, en parte parque temático, en parte una colección de artefactos. Un pueblo fantasma, un parque temático de minas fantasma. Los turistas caminan por las aceras de madera una vez pisadas por los mineros. Aún puedes ver la mina del Rey de Plata, donde todo comenzó. Calico no desapareció, solo cambió de disfraz. Número 7. Centralia, Pensilvania, Estados Unidos. Luego está Centralia, un pueblo sobre fuego. Fundada en la década de 1860, Centralia se asentó sobre uno de los mayores depósitos de carbón antracita en Pensilvania. La minería prosperó, pero en mayo de 1962, un incendio estalló en un pozo abandonado cerca del vertedero del pueblo. Las llamas encontraron vetas de carbón subterráneas y nunca dejaron de arder. Los esfuerzos por apagarlo fracasaron. Para la década de 1980, las casas se hundían. El humo salía de las grietas en la calle y los niveles de monóxido de carbono aumentaron peligrosamente. That's basically where the whole mine fire started, over in that area. El gobierno intervino. En el año 1983, $42 millones fueron asignados para reubicar a los residentes. La mayoría aceptó. Para 1992, se declaró la expropiación forzosa. Ahora solo quedan unas pocas familias. La mayor parte de Centralia ha desaparecido, pero el incendio subterráneo todavía arde. Algunos dicen que podría arder durante otros 250 años. Las carreteras están agrietadas. El código postal del pueblo fue eliminado, pero el fuego sigue muy vivo. Número 6. Kelso, California, Estados Unidos. Kelso no era un pueblo minero, era una parada. Fundada en 1905 como un desvío a lo largo del ferrocarril Union Pacific, fue construida debido a los manantiales cercanos. Los trenes de vapor necesitaban agua, y Kelso la tenía. En 1923, se construyó una estación en estilo de misión grandiosa. Tenía habitaciones de hotel, una oficina de telégrafo y un comedor que servía a las tripulaciones ferroviarias y pasajeros que pasaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, las minas de hierro cercanas alimentaron el esfuerzo bélico, y la población de Kelso aumentó a 2000. Pero después de la guerra, los trenes diésel reemplazaron a los de vapor. Las minas cerraron. Para la década de los 80, la estación cerró. Kelso casi desapareció. Pero en 1994, el Servicio de Parques Nacionales se hizo cargo. Después de una restauración completa, la estación reabrió en 2005 como el centro de visitantes de la Reserva Nacional Mojave. Hoy puedes caminar por los mismos pasillos donde los trabajadores ferroviarios una vez descansaron. Un tributo silencioso al pueblo que impulsó los ferrocarriles. Número 5. Plymouth, Montserrat. Algunas ciudades fueron borradas por ceniza. Plymouth, capital de Montserrat, estaba bajo el volcán Soufriere Hills, que había estado dormido durante siglos. En julio de 1995, despertó. Las erupciones comenzaron. Los residentes huyeron. Pero la esperanza persistió. Quizás el volcán se calmara. No lo hizo. En 1997, flujos piroclásticos sepultaron la ciudad.
Las casas, oficinas y el único puerto de la isla quedaron cubiertos de ceniza caliente. Más de 4.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares permanentemente. The people of Plymouth thought the flat land below the Soufriere Hills volcano was a great place to build their city. El gobierno del territorio británico se trasladó al norte. Ahora, Plymouth es un Pompeya moderno. Solo los techos asoman entre la lava endurecida. Las calles están silenciosas, pero las señales permanecen, logos de bancos, postes de tráfico, incluso un marcador de cricket. Algunos investigadores se aventuran, usando máscaras de gas. Pero la ciudad misma, prohibida. Es una ciudad debajo de piedra. Número 4. Matiate, Turquía. Algunas ciudades mueren, otras simplemente son olvidadas, como Matiate. En el año 2020, durante trabajos de renovación en la antigua ciudad de Midyat, Turquía, trabajadores de la construcción rompieron una cueva. Esa cueva llevó a túneles, y esos túneles llevaron a habitaciones, docenas de ellas. Los historiadores pronto se dieron cuenta de lo que habían encontrado, una enorme ciudad subterránea. Ahora estamos justo dentro de Derinkuyu, la gran ciudad subterránea. Llamada Madiate, que significa ciudad de las cuevas en asirio antiguo. El sitio tiene casi 2000 años de antigüedad. Hasta ahora solo se ha excavado el 3%, pero lo que se ha encontrado es asombroso. Sinagogas, iglesias, casas, pozos de agua, cocinas, cámaras de almacenamiento, incluso monedas y herramientas del siglo I al VI. Los expertos creen que Matiate albergó hasta 70.000 personas, especialmente cristianos y judíos, de los primeros tiempos que escapaban de la persecución romana. Tallada en la suave piedra caliza de Midyat, la ciudad estuvo oculta durante siglos. Algunos dicen que fue ocultada a propósito, otros piensan que el tiempo simplemente la enterró. De cualquier manera, no se perdió, solo estaba esperando. Número 3. Heracleion, Egipto. Hablando de olvidados, ¿qué tal una ciudad entera bajo el agua? En el año 2000, el arqueólogo francés Franck Godiot descubrió algo asombroso en la bahía de Abukir, Egipto. In the 1990s, maritime archaeologist Franck Godiot began investigations that led to these great finds. Usando herramientas de sonar y magnéticas, él y su equipo encontraron Thonis Heracleion, una ciudad perdida en el mar por más de 12 siglos. Antes de Alejandría, este era el principal puerto de Egipto. Colosales estatuas, ruinas de templos y más de 700 anclas yacían enterradas en 10 metros de agua. Una estela del rey Nectanebo confirmó que la ciudad tenía dos nombres: Thonis para los egipcios y Heracleion para los griegos. Las leyendas contaban que Helena de Troya se escondía allí. Algunos decían que Hércules llegó por primera vez a Egipto en ese puerto. Mito y realidad se encontraron y ambos tenían razón. Solo el 5% ha sido excavado hasta ahora. ¿Qué más yace bajo las olas? Número 2. Oradour-sur-Glane, Francia. Ahora vamos a Francia. No un fantasma de la naturaleza, sino del horror. El 10 de junio de 1944, las SS llegaron al tranquilo pueblo de Oradour-sur-Glane. Reunieron a los aldeanos, 205 niños, 247 mujeres, 190 hombres. Los hombres fueron fusilados en graneros, las mujeres y los niños fueron quemados vivos en la iglesia. Solo una mujer, Marguerite Ruffanche, escapó. En la iglesia, 350 mujeres y niños fueron quemados vivos. Después de la guerra, Francia tomó una decisión. Las ruinas permanecerían intactas. Un nuevo pueblo fue construido cerca, pero el Oradour original sigue como estaba. Quemado, roto, silencioso. Los turistas caminan por él, pero no se vende nada allí. No hay cafeterías, no hay tiendas, solo memoria y un escalofriante recordatorio de lo rápido que la paz puede desmoronarse. Número 1. Leptis Magna, Libia. Finalmente, terminamos donde el desierto intentó ocultar la historia. Leptis Magna, una de las ciudades más grandes de Roma, fue fundada por los fenicios alrededor del año 1000 a.C. Prosperó bajo el emperador Septimio Severo, pero después de la conquista árabe en el año 642 después de Cristo, fue lentamente tragada por la arena. En los años 20, arqueólogos italianos descubrieron sus tesoros, incluido el arco de Septimio Severo, en 1928. En el año 2000, un equipo alemán encontró un mosaico de gladiadores de 30 pies de largo en una villa romana. Los mitos dicen que la ciudad fue escondida para proteger sus tesoros, pero la verdad, el tiempo y el descuido hicieron el trabajo. Actualmente, Leptis Magna es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una metrópolis protegida por arena, el sitio arqueológico de Leptis Magna. Y una de las ciudades romanas mejor conservadas en cualquier lugar. Una joya perdida, renacida. ¿Cuál de ellas te ha perseguido más? ¿Podría alguna de ellas volver a la vida alguna vez? ¿Y cuántas más están todavía allí afuera, olvidadas bajo nuestros pies? Porque el pasado no ha terminado de hablar, y apenas estamos comenzando a escuchar.